¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los y las escritoras y también se tira chisme, cotilleo y se disecciona el arte de escribir literatura. Todo para al final siempre leer un cuento que usted pueda oír mientras hace aseo en la casa o mientras va al trabajo o mientras está haciendo ejercicio o mejor dicho, en cualquier momento. Lo importante es que llene su vida de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y antes de iniciar este capítulo quiero invitar a todos los que siguen este proyecto a que se hagan parte de la comunidad de Patreon que cuesta $3. Oiga, es algo así como invitarme a un corrientazo acá en Colombia o a un café en Estados Unidos. Todo esto para que el proyecto pueda seguir creciendo y pueda construir más contenido. Las personas en Patreon además van a tener descuentos en talleres y más beneficios. Entonces ya sabe, el link lo encuentra en la descripción del podcast y ayúdeme a no quedarme sin voz. Ya con la publicidad instalada, demos entrada al capítulo de hoy, enfocado en un escritor que yo sé que muchas personas deben conocer. Chileno él, personaje al que después de morir en sus archivos encontraron temas de su vida personal que se han vuelto muy famosos y candentes. Además fue escritor de cuentos y novelas. Hablo del mismísimo José Donoso. Soy una persona llena de titubeos en mi vida. Nunca he sido una persona que sabe para dónde va. No tengo una línea demasiado fija. Eso decía José Donoso en una de las entrevistas que revisé para este capítulo y es algo que vamos a ver a través de su vida, como a punta de tumbos o de pegar por acá, por allá, fue encontrando su camino porque nunca lo tuvo tan claro. José Donoso nació en Santiago de Chile en 1924 en una familia de médicos y abogados. Su padre y sus dos hermanos eran médicos, mientras que sus dos abuelos fueron abogados. José Donoso, frente a esto, definió su casa y su familia como una burguesía chilena intelectual. Eso es importante porque muchas de sus obras y de sus cuentos también responden como a esas lógicas de la burguesía chilena en la que él creció y vivió. A su padre, alguna vez José Donoso lo describió como una gran persona, pero vean esto, débil, mal médico, muy divertido y a quien le interesaba más la literatura que la medicina. Pero lo que cuenta José Donoso es que en realidad lo que más le gustaba a su padre era la música, pero como que nunca se interesó de verdad en estudiarla o tratar de hacer algo con la música. Por su parte, de su madre dijo que pertenecía a una familia de grandes inteligencias y con eso se refería que dentro de la familia de la madre había filósofos, escritores, políticos. Pero venga, hablemos de la infancia del autor. Ya conocimos un poco de su familia, ahora hablemos de esa infancia. Lo primero que me gustaría decir es que Donoso aprendió a hablar inglés desde muy niño. Este dato es interesante por la historia que les voy a contar, pero también porque en esa época aprender inglés pues no era tan común. Y el caso de José Donoso, o por qué él aprendió inglés desde pequeño, pues va a esto. En resumidas cuentas fue por la madre, pero lo que pasó fue que su mamá tenía una amiga cuyo hijo de 7 años, que era de la misma edad de José Donoso, estaba en un colegio inglés. Entonces un día se encontraron con la amiga y con el hijo y la mamá vio que el hijo de la amiga tenía un uniforme que lo hacía ver muy bien, ¿sí? que se veía como muy mono, dice José Donoso. El caso es que la madre entonces dice, oiga, yo quiero que mi hijo, y se le metió en la cabeza, yo quiero que mi hijo se vea igual de bien. No fue en ningún momento porque quería que aprendiera inglés, sino simplemente para que luciera ese uniforme. Era una cosa totalmente banal, si lo queremos ver así, o vana, era puramente estético. Esas decisiones igual terminaron cambiando muchas cosas en la vida de José Donoso. Porque, como veremos más adelante, él después estudia en Estados Unidos y tiene mucha influencia del inglés, tanto en su escritura como en su lectura.
El autor alguna vez contó que después de ingresar al colegio que les cuento, inglés, para lucir ese uniforme, también le contrataron una institutriz que hablaba en inglés, y fue tanta la influencia y la forma de aprender en este idioma que a sus 50 años, en una entrevista que hizo, el autor confesó que no sabía multiplicar en castellano. Y como les digo, esto también lo llevó desde muy pequeño a inclinarse por la literatura en inglés, y esta lo acompañó por el resto de su vida. José Donoso además fue pastor en una época de su vida, pero venga, óigame esta para que entiendan cómo va esta historia. El tipo como que siempre fue muy mal alumno, se describía a sí mismo como alguien muy perezoso. En el colegio inglés que les conté estuvo 10 años y todos los años fueron sí, como una gran epopeya, o los sufrió cada uno de ellos porque tenía problemas con matemáticas, con física y con química. De ese colegio le tocó irse a otro, del cual lo expulsaron, y después lo expulsaron de otro más. Parece una exageración, pero Donoso cuenta que en los últimos 3 años escolares él estuvo en más de 10 colegios en Santiago de Chile y nunca terminó el bachillerato. Tanto así que se cansó de estudiar y le dijo a su papá que no quería estudiar más, y su padre le dijo, bueno, hagamos una cosa. Si usted no quiere estudiar, pues no estudie, pero se va a poner a trabajar. Y entonces así fue, el papá le consiguió un trabajo del cual lo echaron a los 3 meses. Y así le pasó con otros 2 trabajos más que le consiguió el papá, y al cuarto que tenía, cuando lo despidieron de nuevo, Donoso dijo, no, yo no puedo volver a la casa a contarle a mi papá que me despidieron, pues porque qué mamera, primero qué pereza, y me voy a meter en muchos problemas, entonces ¿qué hago? Y la decisión que él toma es coger toda la plata que tiene y calcular con eso qué es lo más lejos que puede llegar de su casa, a dónde puede irse. Y esto fue en 1946, y él en realidad quería irse a Estados Unidos, pero cuenta que como la guerra se acababa de terminar, no era tan fácil irse a Estados Unidos en ese momento desde Chile. Y con la plata que tenía, lo más lejos que podía llegar era a Magallanes. Todo esto para llegar al momento en el que Donoso se convierte en pastor, porque lo que pasa es que él se va a Magallanes y allá el primer trabajo que consigue es en una hacienda, porque era lo que había, era lo único que había. Y entonces él se convierte en pastor en esa hacienda. Con ese trabajo en mano, el autor le escribió a su padre una carta para contarle que se había ido, y lo que él esperaba de alguna u otra manera es que su papá se pusiera bravo y le dijera que era un irresponsable, que cómo se había ido, porque él cuenta que esto no era más que él siendo rebelde, como tratando también de encontrar su mundo y su lugar en este planeta y en su propia existencia. Sin embargo, lo que recibió de vuelta fue todo lo contrario. Su padre en la carta le respondió que lo comprendía y que estaba un poco orgulloso de él porque fue capaz de dejar todas las comodidades que tiene o que tenía su familia en ese entonces en Chile, en Santiago, para irse a una vida más humilde en la que iba a tener que trabajar bastante fuerte. Y eso a José Donoso le dio una rabia incontenible, porque lo que él quería era que su papá, mejor dicho, se pusiera bravísimo y le dijera hasta de que se iba a morir, y lo que encontró fue totalmente lo contrario. En ese trabajo José Donoso duró 1 año y de ahí se fue a Buenos Aires, donde trabajó en el puerto, y en Buenos Aires le dio una enfermedad que no me acuerdo bien en este momento cuál es el nombre, pero es una enfermedad que solo le da sí, a los niños. Y a los papás de José Donoso les tocó irse hasta Buenos Aires porque como que estaba bastante mal. Y ahí José Donoso dice que esa enfermedad y haber estado pues de pastor en Magallanes y después en Buenos Aires, como que ya él se dio cuenta que no podía seguir perdiendo el tiempo y tenía que madurar un poco. Y ahí con el papá entonces decide empezar a estudiar una carrera universitaria. Él hace primero una carrera universitaria en Santiago de Chile, pero a los 2 años se va a Princeton. Y allá es donde más empieza a coger forma la literatura para José Donoso, o el sueño de convertirse en escritor. Allá mismo en Princeton, con un grupo de compañeros, funda una revista que se llamó MSS, y fue ahí que publicó sus primeros 2 cuentos. Lo más bacano de esto es que esos 2 primeros cuentos que José Donoso publica fueron en inglés. Entonces, si ya es difícil uno escribir como en su lengua materna, pues imagínense hacerlo en otra, pero él lo logra. También pues por lo que vemos, ¿no? Desde muy pequeño estuvo muy influenciado por el inglés, entonces sus primeros 2 cuentos salen en esta revista. Después de eso fue común verlo dictar clases en universidades de Estados Unidos, esto muchísimo más adelante, y lo que me resultó más llamativo y lo traigo a colación ahorita es que en la entrevista a fondo, que está en YouTube y ustedes la pueden encontrar y está buenísima, él explica
que más que profesor de literatura cuando va a dictar estas clases en universidades de Estados Unidos, lo que él va a hacer es dictar talleres de escritura creativa en Estados Unidos. Para ese entonces, creo yo, el concepto de los talleres literarios en el resto del mundo era algo que no se conocía tanto. Y entonces él explica que lo que hace, en esta entrevista explica esto, es que va y junto con un grupo de estudiantes interesados en entender cómo escribir, él, desde su experiencia como autor, pues porque para este momento, cuando él va a dictar estos talleres, que es mucho más adelante, él ya está publicado y como autor los ayuda a todos los estudiantes a desmontar novelas, cuentos y demás para que los estudiantes puedan plantear a su vez proyectos que quieren realizar y él los acompaña, mientras además se van leyendo en las clases para darse crítica entre los mismos estudiantes. En esa época seguramente los talleres literarios era algo, sí, novel, extraño, novedoso. Hoy en día hay muchísimo taller literario. A veces dicen sí que los escritores deberían tener siempre o ser parte de un taller literario y tener sí, un psicólogo, un psiquiatra, ir a terapia. Y los talleres literarios tienen eso, ¿no? También muchas veces se convierten es como en espacios de apoyo porque la escritura, como hemos visto en literatos, muchas veces parte de la realidad que uno vive y de los traumas que uno tiene y de lo que ha vivido y ha dejado de vivir. Y uno lee esos textos frente a otras personas que no tienen nada que ver con uno. Y esas personas a uno lo critican y le dicen, no, ese cuento no funciona o ese texto no funciona. Entonces los talleres literarios son muy interesantes. Si usted tiene ganas de escribir, les recomiendo que busque talleres literarios porque de esa manera usted también va a empezar a encontrar como caminos y formas de escritura que tal vez en este momento está ignorando. Pero venga, yo me adelanté ahí con el tema de ser profesor de talleres literarios. Lo cierto es que después de Princeton, José Donoso vuelve a Chile y hace de todo un poco. Es profesor, es periodista y todo aquel que le pregunta ¿él qué es? Como cuando uno está en una fiesta y alguien le dice, oiga, ¿y usted qué hace? Bueno, cuando a José Donoso le preguntaban eso, él siempre respondía que era escritor y autor, a pesar de solo tener 2 cuentos publicados en la revista que fundó con sus amigos. Sin embargo, él tenía en la cabeza una meta. Él se dijo desde el principio que tenía hasta los 30 años para publicar un libro o un cuento en algún lado. Por eso, cuando estaba cerca de los 30, dijo basta. Él había saltado otra vez entre muchos trabajos y cuando ya estaba llegando a los 30, dijo no puedo seguir perdiendo el tiempo. Dejó todos los trabajos que tenía y se encerró en una casa a escribir. De ese encierro nació Veraneo, cuento que lo tuvo que publicar con su propia plata porque ninguna editorial se lo quiso publicar. Entonces vean esto, como no tenía plata para publicarlo, fue donde 10 amigas y les pidió que cada una de ellas vendiera 10 vales. Cada vale significaba que cuando imprimiera los cuentos, pues le entregaba el cuento a quien tuviera ese vale, era como una preventa. Y con esa plata lo que él iba a hacer era pagar la primera cuota de la edición, pues de la impresión del libro y del cuento. Después, ya con el libro en mano, entregó esas 100 ediciones que sus amigas le ayudaron a vender, que no es poca cosa, o sea, son 100 ediciones igual con las que él ya partía vendidas. Y con las ediciones restantes salió a la calle a venderlos y de ahí en el 54 nace el libro Veraneo y otros cuentos, que fue como el que le dio el empujón inicial para convertirse de verdad en escritor. Después, en el 58, el autor publica su primera novela que se llama Coronación. Y me gusta traer a colación esta novela porque el autor cuenta que con el tiempo cayó en la cuenta de que su gran error en ella fue que se planteó el significado y la estructura antes de escribirla y eso estuvo mal. Uno debería, dice él o decía él como escritor, entender la estructura y el significado de lo que está escribiendo a medida de que va avanzando. Vean eso tan curioso que propone Donoso y que nos habla de la manera de trabajar específica de él. Acá en Literatus hemos visto cómo esto puede cambiar de autor en autor. Samantha Schweblin, la escritora argentina de la que hablo todos los días y todo el tiempo en Literatus y a todas horas porque me parece una diosa, dice que ella no se sienta a escribir hasta que tiene todo muy claro para que en el proceso el cuento no se echa a perder, por ejemplo. Y cuentan que Vargas Llosa organizaban carteleras el paso a paso de sus novelas y sabía a la perfección cuándo y dónde debían suceder las cosas. Pero lo que vemos en el caso de Donoso es que su estilo iba por el otro lado. Además, vean esta otra, la novela Coronación estaba inspirada en la historia de su abuela materna y cuando salió al público, bastantes personas de su familia se molestaron muchísimo con él, porque cómo era posible que la hubiese a su abuela retratado de esa forma. Dicen que sí, como que la retrató de una manera que estaba medio loca o con problemas de salud mental.
Y bueno, creo que fue Margarita García Roballo, la escritora colombiana, que dijo alguna vez que empezó a escribir de verdad cuando dejó de importarle lo que fueran a pensar sobre lo que ella escribía. Y digamos que José Donoso fue muy valiente también en ese sentido porque al partir de sus historias y de lo que vio al crecer y de su familia burguesa, pues sabía que se arriesgaba a estas cosas. Él después publica otra novela que está basada en su madre y cuenta que esa fue la única novela que su mamá no leyó de él porque le daba miedo encontrarse, sí, como verse al espejo y ver que de pronto era una persona muy cruel. ¿Qué pasa? También Donoso dice eso y es, no es que mi mamá o mi abuela siempre fueran así y que esa era la única forma en que ellas convivían y vivían con el mundo, no. Lo que pasa es que también en la literatura uno busca esas perspectivas, como encontrar ese filo para contar una historia. Es difícil también en la literatura o construir ficción a través de cosas felices o cosas buenas, como que esos personajes son muy difíciles de construir. Pónganse a pensar y verán que no tienen tantos o no van a tener tantos en su cabeza de personajes que sean perfectos, pues porque igual las personas no somos perfectas y él lo que cogía era como esas perspectivas a veces que son negativas o oscuras de las personas que conocía y sobre eso edificaba sus historias. Después de esta novela llegó El lugar sin límites. El lugar sin límites tiene una historia también que me parece muy interesante porque José Donoso, después de casarse en 1960 con María Esther Mendieta, una pintora, pues él estaba escribiendo El obsceno pájaro de la noche, que es un libro muy conocido de él. Y el proceso de escribir El obsceno pájaro de la noche estaba siendo muy tortuoso, porque lo que él cuenta es que él escribía y las hojas iban apilándose y él ya no sabía para dónde iba ni qué forma tenía la historia. Se sentía además sin inspiración y como atrapado en Chile. Por esa época contó con la suerte de que le llegó una invitación a un congreso literario en Chichen Itza, en México, y se fue con su esposa y estando allá dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a Chile. Entonces él está escribiendo desde México El obsceno pájaro de la noche y tiene tantas páginas y está tan desesperado que Donoso dice, no, yo no puedo continuar. O sea, yo ya no sé esto para dónde va, pero revisando las páginas encuentra como una rama pequeña dentro de todas las frases y oraciones que había y esa rama pequeña, que es 8 líneas del obsceno pájaro de la noche, con esas 8 líneas él construye su siguiente novela que fue El lugar sin límites y Donoso dice que para él esa fue su novela más perfecta. Esa novela cuenta cuando una vez ya tomó la decisión de usar esas 8 líneas para construirla, se demoró alrededor de 2 meses en hacerla, que es bastante poco tiempo. Pero bueno, volvamos al obsceno pájaro de la noche, porque él sigue tratando de escribir esta novela y fue tanto el sufrimiento y la dificultad de escribirla porque siempre que se sentaba a hacerlo lo invadía ese típico pensamiento de que no lo iba a lograr o de que no tenía cómo hacerlo o no era lo suficientemente bueno. Y lo tuvo hasta un punto en el que el autor le dijo a su esposa que él no iba a escribir más porque era demasiado doloroso y que se iba a dedicar a dictar clases, que son los talleres literarios que les conté que él dictaba en Princeton y en otras universidades de Estados Unidos. Y la esposa le dijo que no hiciera eso porque igual el libro lo iba a tener todo el tiempo en la cabeza y no lo iba a dejar en paz. Pero pues evidentemente José Donoso no hizo caso y se fue solo a Colorado en ese tiempo a dictar estos talleres de escritura creativa. Y efectivamente, como le dijo su esposa, en lo único que él podía pensar era en el obsceno pájaro de la noche y se empezó a enfermar de una úlcera, aunque él cuenta que siempre que escribía un libro sentía que la úlcera se le iba a explotar, pero en ese momento ya como que la úlcera lo tenía muy mal a tal punto que lo tuvieron que operar y él dice que le quitaron la mitad del estómago. Pero además esa operación fue muy importante porque le dieron morfina y al parecer Donoso era alérgico a la morfina, lo cual le causó un episodio esquizofrénico, cuenta él, que le duró 15 días en los cuales el man, imagínense eso, estaba en el hospital y estaba pues con este problema y entonces intentaba abrirse la herida, se sacaba las sondas, le gritaba a los pacientes que huyeran, que porque allá los querían matar a todos. Y después de esos 15 días y de esa experiencia, cuando ya se recuperó, volvió a Mallorca y logró escribir El obsceno pájaro en 8 meses. Y él dice que fue gracias a esa experiencia casi que esquizofrénica. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esa historia? Oiga, y ya como para ir cerrando
Este breve resumen de la vida de José Donoso. Al principio yo les dije que cuando él se murió y revisaron sus archivos personales que él le donó a una universidad, como que encontraron algo que empezó también como a causar mucho revuelo. O sea, tras morir el 7 de diciembre de 1996 por un cáncer de estómago, lo que les digo, Donoso le había vendido todo su archivo de cartas, textos y demás a la Universidad de Iowa. De allí, el diario La Tercera de Chile encontró algunos textos en los que se revelaría que José Donoso era homosexual. Se encontraron pasajes como el siguiente: por fin soy feliz, siento que mi vida está tomando un verdadero curso, un curso único. Mi amor por José Miguel, que había estado hecho de escombros o de cosas sin construir, enunciadas por la sombra de un mundo naturalmente hostil a tales cosas, ha vuelto y no me avergüenzo de él. Eso dicen, eso es lo que hay en internet, lo que encontraron dentro de las cartas. Y bueno, como que también en internet encontré cosas como que esta revelación también de muchas maneras afectó a la hija que él tuvo con su esposa, que creo que es una hija adoptiva. Pero bueno, entremos ya de lleno en el cuento que escogí para esta ocasión, que se titula Una señora. Una señora por José Donoso. No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia, pero si no me equivoco, fue cierta tarde de invierno en un tranvía que atravesaba un barrio popular. Cuando me aburro de mi pieza y de mis conversaciones habituales, suelo tomar algún tranvía cuyo recorrido desconozca y pasar así por la ciudad. Esa tarde llevaba un libro por si se me antojara leer, pero no lo abrí. Estaba lloviendo esporádicamente y el tranvía avanzaba casi vacío. Me senté junto a una ventana, limpiando un boquete en el vaho del vidrio para mirar las calles. No recuerdo el momento exacto en que ella se sentó a mi lado, pero cuando el tranvía hizo alto en una esquina, me invadió aquella sensación tan corriente y, sin embargo, misteriosa, que cuanto veía, el momento justo y sin importancia como era, lo había vivido antes o tal vez soñado. La escena me pareció la reproducción exacta de otra cosa que me fuese conocida. Delante de mí, un cuello rollizo vertía sus pliegues sobre una camisa deshilachada. 3 o 4 personas dispersas ocupaban los asientos del tranvía. En la esquina había una botica de barrio con su letrero luminoso, y un carabinero bostezó junto al buzón rojo, en la oscuridad que cayó en pocos minutos. Además, vi una rodilla cubierta por un impermeable verde junto a mi rodilla. Conocía la sensación, y más que turbarme me agradaba. Así no me molesté en indagar dentro de mi mente dónde y cómo sucedería todo esto antes. Despaché la sensación con una irónica sonrisa interior, limitándome a volver la mirada para ver lo que seguía de esa rodilla cubierta con un impermeable verde. Era una señora que llevaba un paraguas mojado en la mano y un sombrero funcional en la cabeza. Una de esas señoras cincuentonas de las que hay por miles en esta ciudad, ni hermosa, ni fea, ni pobre, ni rica. Sus fracciones regulares mostraban los restos de una belleza banal. Sus cejas se juntaban más de lo corriente sobre el arco de la nariz, lo que era el rasgo más distintivo de su rostro. Hago esta descripción a la luz de los hechos posteriores, porque fue poco lo que de la señora observé entonces. Sonó el timbre, el tranvía partió haciendo desvanecerse la escena conocida y volví a mirar la calle por el boquete que limpiara en el vidrio. Los faroles se encendieron. Un chiquillo salió de un despacho con 2 zanahorias y un pan en la mano. La hilera de casas bajas se prolongaba a lo largo de la acera, ventana, puerta, 2 ventanas, mientras los zapateros, gasfiteres y verduleros cerraban sus comercios exiguos. Iba tan distraído que no noté el momento en que mi compañera de asiento se bajó del tranvía. ¿Cómo había de notarlo si después del instante en que la miré ya no volví a pensar en ella? No volví a pensar en ella hasta la noche siguiente. Mi casa está situada en un barrio muy distinto a aquel por donde me llevara el tranvía la tarde anterior. Hay árboles en las aceras y las casas se ocultaban a medias detrás de rejas y matorrales. Era bastante tarde y yo ya estaba cansado, ya que pasara gran parte de la noche charlando con amigos ante cervezas y tazas de café. Caminaba a mi casa con el cuello del abrigo muy subido.
Antes de atravesar una calle divisé una figura que se me antojó familiar, alejándose bajo la oscuridad de las ramas. Me detuve observándola un instante. Sí, era la mujer que iba junto a mí en el tranvía de la tarde anterior. Cuando pasó bajo un farol reconocí inmediatamente su impermeable verde. Hay miles de impermeables verdes en esta ciudad, sin embargo no dudé de que se trataba del suyo, recordándola a pesar de haberla visto solo unos segundos en que nada de ella me impresionó. Crucé a la otra acera. Esa noche me dormí sin pensar en la figura que se alejaba bajo los árboles por la calle solitaria. Una mañana de sol, 2 días después, vi a la señora en una calle céntrica. El movimiento de las 12 estaba en su apogeo. Las mujeres se detenían en las vidrieras para discutir la posible adquisición de un vestido o de una tela. Los hombres salían de sus oficinas con documentos bajo el brazo. La reconocí de nuevo al verla pasar mezclada con todo esto, aunque no iba vestida como en las veces anteriores. Me cruzó una ligera extrañeza de por qué su identidad no se había borrado a mi mente, confundiéndola con el resto de los habitantes de la ciudad. En adelante comencé a ver a la señora bastante seguido. La encontraba en todas partes y a toda hora, pero a veces pasaba una semana o más sin que la viera. Me asaltó la idea melodramática de que quizás se ocupara en seguirme, pero la deseché al constatar que ella, al contrario que yo, no me identificaba en medio de la multitud. A mí, en cambio, me gustaba percibir su identidad entre tanto rostro desconocido. Me sentaba en un parque y ella lo cruzaba llevando un bolsón con verduras. Me detenía a comprar cigarrillos y estaba ella pagando los suyos. Iba al cine y allí estaba la señora, 2 butacas más allá. No me miraba, pero yo me entretenía observándola. Tenía la boca más bien gruesa, usaba un anillo grande, bastante vulgar. Poco a poco la comencé a buscar. El día no me parecía completo sin verla. Leyendo un libro, por ejemplo, me sorprendía haciendo conjeturas acerca de la señora en vez de concentrarme en lo escrito. La colocaba en situaciones imaginarias, en medio de objetos que yo desconocía. Principié a reunir datos acerca de su persona, todos carentes de importancia y significación. Le gustaba el color verde, fumaba solo cierta clase de cigarrillos, ella hacía las compras para las comidas de su casa. A veces sentía tal necesidad de verla que abandonaba cuanto me tenía tareada para salir en su busca, y en algunas ocasiones la encontraba, otras no, y volvía malhumorado a encerrarme en mi cuarto, no pudiendo pensar en otra cosa durante el resto de la noche. Una tarde salí a caminar. Antes de volver a casa, cuando oscureció, me senté en el banco de una plaza. Solo en esta ciudad existen plazas así. Pequeña y nueva, parecía un accidente en ese barrio utilitario, ni próspero ni miserable. Los árboles eran raquíticos, como si se hubieran negado a crecer, ofendidos al ser plantados en terreno tan pobre, en un sector tan opaco y anodino. En una esquina, una fuente de soda oscura aclaraba las figuras de 3 muchachos que charlaban en medio del charco de luz. Dentro de una pileta seca, que al parecer nunca se terminó de construir, había ladrillos trizados, cáscaras de fruta, papeles. Las parejas apenas conversaban en los bancos, como si la fealdad de la plaza no propiciara mayor intimidad. Por uno de los senderos vi avanzar a la señora, del brazo de otra mujer. Hablaban con animación, caminando lentamente. Al pasar frente a mí, oí que la señora decía con tono acongojado: «¡Imposible!». La otra mujer pasó el brazo en torno a los hombros de la señora para consolarla. Circundando la pileta inconclusa, se alejaron por otro sendero. Inquieto, me puse de pie y eché a andar con la esperanza de encontrarlas para preguntar a la señora qué había sucedido, pero desaparecieron por las calles en que unas cuantas personas transitaban en pos de los últimos menesteres del día. No tuve la paz que siguió de este encuentro. Paseaba por la ciudad con la esperanza de que la señora se cruzara en mi camino, pero no la vi. Parecía haberse extinguido y abandoné todos mis quehaceres porque ya no poseía la menor facultad de concentración. Necesitaba verla pasar, nada más, para saber si el dolor de aquella tarde en la plaza continuaba. Frecuenté los sitios en que soliera divisarla, pensando detener a algunas personas que se me antojaban sus parientes o amigos para preguntarles por la señora, pero no hubiera sabido por quién preguntar y los dejaba seguir. No la vi en toda la semana. Las semanas siguientes fueron peores. Llegué a pretextar una enfermedad para quedarme en cama y así olvidar esa presencia que llenaba mis ideas. Quizá al cabo de varios días sin salir la encontrara de pronto el primer día y cuando menos lo esperara. Pero no logré resistirme y salí después de 2 días en que la señora habitó mi cuarto en todo momento. Al levantarme me sentí débil, físicamente mal. Aún así tomé tranvías, fui al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de un circo de extramuros. La señora no apareció por parte alguna. Pero después de algún tiempo la volví a ver.
Me había inclinado para atar un cordón de mis zapatos y la vi pasar por la soledad acera de enfrente, llevando una gran sonrisa en la boca y un ramo de aroma en la mano, los primeros de la estación que comenzaba. Quise seguirla, pero se perdió en la confusión de las calles. Su imagen se desvaneció de mi mente después de perderle el rastro en aquella ocasión. Volví a mis amigos, conocí gente y paseé solo o acompañado por las calles. No es que lo olvidara, su presencia, más bien, parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitan la ciudad. Una mañana, tiempo después, desperté con la certeza de que la señora se estaba muriendo. Era domingo y después del almuerzo salí a caminar bajo los árboles de mi barrio. En un balcón, una anciana tomaba el sol con sus rodillas cubiertas por un chal peludo. Una muchacha, en un prado, pintaba de rojo los muebles del jardín, alistándolos para el verano. Había poca gente, y los objetos y los ruidos se dibujaban con precisión en el aire nítido, pero en alguna parte de la misma ciudad por la que yo caminaba, la señora iba a morir. Regresé a casa y me instalé en mi cuarto a esperar. Desde mi ventana vi cimbrarse en la brisa los alambres del alumbrado. La tarde fue madurando lentamente más allá de los techos y más allá del cerro. La luz fue gastándose más y más. Los alambres seguían vibrando, respirando. En el jardín alguien regaba el pasto con una manguera. Los pájaros se aprontaban para la noche, colmando de ruido y movimiento las copas de todos los árboles que vi desde mi ventana. Rió un niño en el jardín vecino. Un perro ladró. Instantáneamente después cesaron todos los ruidos al mismo tiempo y se abrió un pozo de silencio en la tarde apacible. Los alambres no vibraban ya. En un barrio desconocido, la señora había muerto. Cierta casa entornaría su puerta esa noche y arderían cirios en una habitación llena de voces quedas y de consuelos. La tarde se deslizó hacia un final imperceptible, apagándose todos mis pensamientos acerca de la señora. Después me debo de haber dormido, porque no recuerdo más de esa tarde. Al día siguiente vi en el diario que los deudos de doña Esther de Arancibia anunciaban su muerte, dando la hora de los funerales. ¿Podría ser? Sí, sin duda era ella. Asistí al cementerio, siguiendo el cortejo lentamente por las avenidas largas, entre personas silenciosas que conocían los rasgos y la voz de la mujer por quien sentían dolor. Después caminé un rato bajo los árboles oscuros, porque esa tarde asoleada me trajo una tranquilidad especial. Ahora pienso en la señora solo muy de tarde en tarde. A veces me asalta la idea, en una esquina por ejemplo, que la escena presente no es más que reproducción de otra, vivida anteriormente. En esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a la señora, cejijunta y de impermeable verde, pero me da un poco de risa, porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos, todos iguales. En este capítulo número 44 el autor invitado fue José Donoso y el cuento leído Una señora. Les recuerdo que pueden apoyar este proyecto para que no se quede sin voz en la comunidad de Patreon que encuentran en la descripción del podcast. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y nos oímos en un próximo capítulo.